Hola, soy Diana Moreno, Miss Globe 2024. Soy profesional en negocios internacionales. Nací en Tokio, Japón, tengo 26 años. Vivo desde que tengo 11 años en la ciudad de Bogotá. Mis papás son colombianos. Desde que tengo memoria, desde que tengo más o menos 5 años, tengo el recuerdo de haber estado sentada en frente del televisor viendo Miss Universe, Miss World, diferente certámenes de belleza, en donde me sentí inspirada por esas mujeres que dominaban el escenario, cómo con tanta seguridad, carisma respondían las preguntas. Y desde ahí yo supe que quería ser una reina. A medida que fui creciendo, cuando termino mi bachillerato, yo le digo a mi mamá, le digo, quiero ser modelo, porque sabía que de esa manera podía alcanzar mi sueño de ser reina, abrir caminos, abrir puertas, ser más reconocida. Ella me dice, no, primero quiero que termines tus estudios. El mundo de modelaje es un mundo muy difícil, las niñas se vuelven un poquito engreídas, muy superficiales, y yo no quiero que tú seas así. Entro a estudiar negocios internacionales en la Universidad del Bosque, en donde me la gradué y pude tener esa fortaleza, ese aprendizaje y ser una mujer más segura, ¿no? Más preparada para el mundo real. Tan pronto yo me graduó, empezó a trabajar en una multinacional y ahí yo fui perdiendo esa esperanza de ser reina porque no sabía cómo ser reina, cómo llegas hasta allá. El trampolín más fácil era ser modelo. Sin embargo, fui a tocar muchas agencias acá en Bogotá y me dijeron que no. Entonces, poco a poco se fue desvaneciendo ese sueño de poder ser reina, representar un país, poder inspirar a las mujeres, a niñas a cumplir sus sueños, sus objetivos. A veces me salían trabajos, contratos como modelo por medio de amigos conocidos, como, oye, tú eres muy linda, tienes potencial, tal persona está buscando un modelo para su marca, me iban contratando. Me inscribí a varias agencias de comerciales para hacer comerciales, me contrataron, y así fue. Cuando en diciembre del año pasado, en 2023, conocí una amiga que había sido en Miss Universe Santander y un día estábamos compartiendo, hablando como amigas y ella me dijo, amiga, ¿cuál es tu sueño? A lo que yo le respondí, le dije, pues la verdad, yo quiero ser reina. Y me dijo, pues yo te ayudo, yo tengo experiencia, cuéntame de ti. A lo que fuimos hablando, le comenté y ella me dijo, ¿sabes qué? Preséntate por Miss Universe Santander, yo conozco muchas personas, yo ya sé cómo es, te puedo dar tips, te puedo orientar. En marzo aproximadamente me presenté para obtener la banda de Miss Universe Santander, pero lastimosamente no quedé. Yo ya estaba muy contenta, igual estaba trabajando en una multinacional, yo me pegaba las escapadas para mis clases de pasarela, oratoria, o sea, eso fue durísimo. Pero al final lo logré, estuve frente a un escenario, pude lucir un hermoso vestido, yo dije, bueno, ya está bien, ya lo cumplí, dije yo. Al otro día me contactaron los de Miss Mundo Colombia y me dijeron, Diana, ¿cómo estás? Te queremos hacer una propuesta, queremos tener un casting contigo. Eh, eh, Tuve el casting, ellos me dijeron, listo, pasas el casting, tienes mucho potencial, te vamos a dar la banda de Cundinamarca. A lo que me vuelvo a arriesgar, me vuelvo a preparar aún más, clases de pasarela, dieta, también proyectarme qué es lo que quería, si llegaba a ganar, hacer labor social. El 3 de agosto quedó como virreina de Miss Mundo Colombia, resultado que entristeció mucho a mi familia porque ellos ya me veían como la ganadora. Tuve muchos problemas, sin embargo, el director de Miss Mundo, Edgar Botero, me cita como a los 3 días y me dice, Diana, ven, hablemos. Y yo te lo juro, molestando, le digo a Edgar, bueno, Edgar, ¿qué sigue? Porque las 3 finalistas, la reina, virreina y primera princesa, siempre les ofrecen un certamen internacional. Entonces yo molestando, dije, bueno, Edgar, ¿qué sigue? ¿Qué certamen internacional? A lo que él me dice, para ti, Miss Globe. Yo salgo el 26 de septiembre para Albania, esa ilusión,
Y nada, yo siempre estuve enfocada de que yo me debía traer esa corona, porque por algo había quedado virreina, por algo la vida y Dios me dio esta oportunidad en tan poco tiempo, porque muchas mujeres esperan 1 año, 2 años para cumplir su sueño y yo ya lo tenía ahí al frente. El concurso de Miss Globe este año se inspiró en las 4 estaciones, entonces hicimos un tour por todo Albania, conocí todo Albania y fue una experiencia muy grata, maravillosa y efectivamente el 15 de octubre me traje la corona a Colombia. ¿Qué aspectos de Colombia y de su cultura te ayudaron en este camino hasta la corona de Miss Globe? Mira, definitivamente la resiliencia, esa fuerza que caracteriza a los colombianos, el amor, la pasión, porque no es fácil estar 3 semanas de concentración en donde estás lejos de tu familia, el desgaste emocional y físico que tienes en la competencia y siempre supe que debía mostrar esa cultura colombiana de ser amigables, amorosos, felices más que todo. A nosotras nos dejaban tiempos libres donde podíamos escuchar música, bailar. Entonces yo siempre pedía las canciones de Shakira y todas las candidatas bailaban Shakira y cantaban Shakira. Y una, digamos, Miss Albania decía, ay no, a mí me encanta Maluma. Y yo, ¿cómo así? ¿Ustedes conocen a Maluma? Y yo, bueno, pongamos una canción de Maluma. Bueno, ¿cuáles son esos temas sociales que te gustaría promover durante tu reinado? Básicamente, lo que busco con la corona, con este título, es inspirar a las niñas, mujeres, de que no se pueden rendir, que los sueños sí se pueden hacer realidad con mucha disciplina, mucho enfoque y resiliencia. Nada es fácil en esta vida, pero si nosotros estamos enfocados y mentalizados de que sí podemos, todo es posible. Además de esto, también como lo mencionaba, yo trabajo con una fundación que se llama Colombia Chiquita. Eh, Quiero brindarles y darle la oportunidad a estos niños que no dejen de soñar, porque sí existen las posibilidades de brillar en este mundo. Ese es mi mensaje. Y cada día voy a seguir trabajando también para dejar en alto el nombre de Colombia, porque somos un país lleno de cultura, biodiversidad, de personas alegres, luchadoras y fuertes. ¿Cómo es la imagen de Colombia pues actualmente en el ámbito internacional y lo mismo, cómo contribuirás a seguir mejorando esta imagen con tu voz? Mira, Colombia es un país que ha demostrado ante el mundo de que los cambios sí son posibles y para bien. Cada día más artistas, políticos, filántropos, desde personas que sirven a la comunidad, ha dejado el nombre de Colombia en alto. ¿Cuál es tu visión para el futuro de las mujeres colombianas en el ámbito internacional y qué consejos les darías a todas ellas que sueñan con triunfar y con alcanzar grandes logros como el tuyo? Mira, más que actualmente música, cultura, talentos, creo que hoy en día hay cada vez colombianas empresarias, emprendedoras, que están luchando para salir adelante, conseguir esa independencia, de que somos mujeres que sí podemos solas. Y soy también un ejemplo de esto, que salí adelante sola, sin la ayuda económica de muchas personas, porque no es algo fácil. Sin embargo, de que sí, sí se puede ser una mujer independiente, pero con una preparación y con una sólida formación académica. Estoy a pro de que todas debemos estar capacitadas y nunca debemos dejar de lado el estudio. ¿Cuál es el secreto de la belleza de las colombianas según Diana Moreno? Yo creo que somos mujeres muy auténticas. Somos lo que somos y no nos da miedo demostrar nuestra personalidad, porque siempre he creído que las mujeres demostramos su belleza siendo auténticas. Ya para terminar, si de pronto nos puedes contar, de pronto si tienes algunos sueños, ahorita de pronto estás viviendo el momento, pero de pronto no sé si te visualizas de pronto algo en tu corazón para más adelante o más bien viviendo pues tu momento. Planes cercanos, tenemos una gira programada con los de Miss Globe. La idea es aprovechar y
hacer conocer a Colombia ante el mundo y también esas mujeres que luchan por sus sueños. Y a planes a futuro, me corchas, pero me gustaría, como también soy una mujer profesional, me gustaría tener mi propia empresa. Tengo mucha experiencia en exportación e importaciones, siempre he trabajado en multinacionales, entonces quiero exportar un producto único de Colombia, pero todavía no les voy a contar el secreto, pero básicamente me quiero enfocar en eso. Hola, soy Diana Moreno, Miss Globe 2024 y quiero mandarles un saludo muy especial a todos los lectores de Colombia One. Besos y un abrazo.